Continuando, nos faltaba el punto 4 y dice que el fin, el punto 4 de las cuatro dimensiones es el fin o el final del sistema sacrificial antiguo. ¿Cuál es el sistema sacrificial antiguo? La ritualidad, las ceremonias que venían por el lado de los levitas, levítico, ¿no? De la ley mosaica, donde había sacrificios de animales. ¿Dónde encontramos eso? Lo vamos a encontrar en un rato en el libro de Hebreo, porque habla en el libro de Hebreo que Jesús entró a un tabernáculo no hecho manos de hombres y él presentó ahí su obra, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros miremos esto. Por ejemplo, Jesucristo, ¿no es cierto? Él fue anunciado, fue profetizado. ¿Cuántos saben eso, verdad? Jesucristo fue profetizado. Pero Jesucristo no solamente se quedó en una profecía, sino que Jesucristo realmente eh, llegó a la realidad y nosotros conocemos como a Jesucristo el verbo encarnado, ¿verdad? Todos sabemos eso. Pero también tenemos a Jesucristo desarrollando su ministerio. Entonces yo digo esto para que veamos en dónde nos hemos quedado. De repente muchos se han quedado en el Cristo profetizado, otros se han quedado en el Cristo encarnado, desarrollando su ministerio. Pero algunos se han quedado y han avanzado un poco más y se han quedado en el Cristo crucificado, donde hay muchísimos que tienen a Cristo crucificado y ustedes lo van a ver que lo máximo es cuando entras a un lugar y tú ves un crucifijo gigante ahí al Cristo clavado en la cruz, ¿verdad? Entonces, algunos se han quedado. Pero Jesucristo no se quedó ahí. Jesucristo estuvo en una tumba, ¿verdad? Tenemos al Cristo sepultado. Y algunos otros hemos avanzado mucho más y tenemos al Cristo resucitado. ¿Cuántos saben que Cristo ha resucitado? Amén, ha resucitado. Pero Cristo tampoco está ahí ahora. ¿Dónde está Cristo? En nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que hay un Cristo impartido. Cristo está impartido en nosotros. Entonces, yo puedo mirar en retroceso, ¿no? Al Cristo resucitado, al Cristo sepultado, al Cristo crucificado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy día yo tengo que tomar conciencia de que Cristo ha sido impartido en mí. ¿Y qué significa? A ver, ayúdenme ustedes, porque vamos a hacer esto dinámico. ¿Qué significa Cristo impartido en mí? ¿Qué significa Cristo? A ver, ¿alguien puede abrir su micrófono? Cristo impartido en mí. Hay algunos que me han escuchado varias veces decirlo. Cristo impartido en mí. A ver. Que vive y su palabra, pues está, su espíritu es uno Ok, con nosotros. sí, Su palabra, sí, estamos fundamentados en su palabra, ¿no? ok, En su verdad, en su visión, en su misión. ok. ¿Qué más podríamos decir Cristo impartido en mí? Cristo impartido en ti. Yo voy a hacer algunas preguntas y tú me dices si sí o no, no. ¿Ok? Cristo impartido en ti. Yo te hago una pregunta. ¿Su vida está en ti? Sí, Ok. ¿Su naturaleza está en ti? sí. ¿Su realidad está en ti? ¿Y cómo se manifiesta esa realidad? ¿En un concepto No, o el pues fruto del Espíritu que habla Gálatas 5? El fruto del Espíritu, ¿ese es el fruto del Espíritu Santo? No, porque yo no voy a poner al Espíritu Santo en un cuadro comparativo del fruto del Espíritu y las obras de la carne. Recuerden que en la Biblia no había mayúsculas, ni minúsculas, ni coma, ni punto aparte, ni punto seguido, ni punto, y etcétera. Entonces, cuando hago un cuadro comparativo, las obras de la carne, obra que significa las evidencias o manifestaciones vamos a decir, del alma o de una vida que simplemente ha abrazado la religión, pero por otro lado está la vida de la nueva criatura,
Y ahí menciona que la nueva criatura tiene un fruto, es decir, una evidencia. ¿Cuál es esa evidencia? Son 9: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No, no sé si he hecho 9, pero son 9. Entonces, esa es la realidad. Entonces, yo me pregunto, ¿en Cristo estamos completos? Sí. Tal como Él Sí, es, así somos nosotros. Sí. ¿Tenemos su autoridad? sí, ¿Tenemos su mente, la mente de Cristo? deberíamos Entonces, de tenerla, pero algunos no, todavía nos no, falta eso. la mente de Cristo habla del entendimiento espiritual, ¿no? De de cómo operamos espiritualmente, pero cómo eso nos lleva a poder vivir en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, ese es el Cristo impartido. Yo tengo que tener claridad, conciencia y convicción de que hay un Cristo impartido en mí. Esa es nuestra realidad, ¿no es cierto? Es nuestra nueva naturaleza, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que algunos de ustedes no sé si tienen perritos, yo sé que algunos tienen gatitos, pero como siempre lo digo, ¿no? ¿Quién de nosotros ha llevado al Instituto Lingüístico de Maullidos de Arequipa o de Trujillo a su gato para que aprenda a maullar? Nadie. Entonces, ¿por qué maulla el gato? Porque es su naturaleza. Y nosotros de la misma forma, de la misma realidad, es como nosotros operamos, porque tenemos una nueva realidad. Entonces vamos a ver algunas implicancias, ¿no? Que implica el consumado es. Número uno, lo que están tomando nota, la salvación es por gracia. ¿Cuántos saben eso? La salvación es por gracia. Ahora, ¿por qué hablamos de la gracia? Porque es la forma de operar de Dios hacia nosotros. Dios es amor, pero todo lo que opera hacia nosotros es por gracia. ¿Y cómo nosotros respondemos a cuál es la operatividad del hombre frente a la operatividad de Dios, que es por gracia? La fe. Por eso que Efesios 2:8 dice, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Romanos 4:16, ¿qué dice? Es por fe para que sea por gracia. ¿Qué dice Romanos 5:2? Que por medio de la fe tenemos acceso a su gracia. Entonces, cuando hablamos de la gracia, hablamos de la forma operativa, del sistema operativo de Dios hacia nosotros. Todo es por gracia, ¿no es cierto? No es por mérito nuestro. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Nuestro sistema operativo, la fe. Por eso que la palabra de Dios dice, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, entonces la salvación es obra de Dios y lo que Jesús hizo está completo, está terminado, es suficiente y más que suficiente, ¿no? Terminado, completo y más que suficiente, suelo decir yo. Está terminado, es completo y más que suficiente. Segundo, el pecado ha sido juzgado y vencido. ¿Cuál es la prueba? ¿Qué dice Romanos 8:1? Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, es bien claro, ¿no? Porque la misma palabra en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está, ese estar tiene que ver con habitar, con estar establecido, ¿de acuerdo? Igualito, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No dice los que están en alguna congregación, no dice con los que están con su almita sensible, no dice para los que están, se refiere a todos aquellos hijos de Dios, nacidos de nuevo, nuevas criaturas, ¿no? Entonces, si el pecado ha sido ya quitado, removido y ya no tiene poder sobre mí, ¿qué significa que el pecado ya no tiene poder sobre mí? Porque ¿cómo se expresa el pecado? ¿Alguna vez ha puesto a pensar el pecado cómo se ha expresado en la humanidad? ¿De alguna forma agradable, alguna forma bonita?
A ver, alguien respóndame cómo el pecado se ha revelado a la humanidad. ¿De qué forma? A ver, bueno, para mi parecer, pastor, el pecado nunca se va a presentar feo, ¿no? Incluso se va a presentar como algo que va a sutilmente, literalmente hablando, va a conquistar al ser humano para que caiga ahí, porque si se presentara tal y cual es, yo creo que no caeríamos, pastor, pero sí se presenta de una manera muy como que, mira, como que parece y no parece y agrada. Hay varios pecados que agradan y uno de ellos que estamos hablando acá entre personas mayores, adultas, es el pecado del sexo. Pero ahora, al final, cuál es el final de todo? O sea, al final, el pecado que ha sido, ¿cómo? Ok, del que usted menciona, como vamos a decir, la envidia, o como la mentira, o como el rencor, o como lo que sea, ¿no? Al final, cómo se ha manifestado el pecado en la humanidad? Trayendo felicidad, No, pues de hecho que no, pues pastor, trayendo eso. alegría, No, 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 no. trayendo estabilidad. Después de que Entonces, caemos en ese pecado que hace, nos cobra, como se dice, en la factura, ¿no? Digamos así, literal, hablando, que después que nosotros caemos en esa trampa, que sí, no, la gente se goza teniendo envidia, pastor, la gente se goza teniendo resentimiento, amargura, se goza, y encima, de aparte que se goza, porque como no fue feliz, es infeliz, no quiere ver felices a los demás, sí, entonces eso es como que si se alimentara, ¿no? Algo así, ok. pastor, bueno, mi De apreciación. acuerdo, está bien, Pastora Carmen. Entonces, recuerden que hay una condición que todavía opera en los hijos de desobediencia, que no conocen al Señor. Aun cuando la provisión de la salvación está dispuesta, ellos siguen operando en una condición, en una realidad, y están ahí, ¿no? Es como que, digamos, es como el pececito en el mar, se sienten cómodos porque ese es su hábitat. Pero una vez que ya tiene otra realidad, ya definitivamente ya no lo es. Y tercero, dentro de estas implicancias, ¿no? Encontramos que ahora se establece un nuevo pacto, ¿no? Ahora el nuevo pacto es basado en la sangre de Cristo. Eso lo encontramos en 1 Corintios 11, pero también lo podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo 26, donde Jesús está celebrando la Santa Cena, ¿no? Lo vemos en 26 del 17 en adelante, versículo 17 en adelante. Entonces, la salvación es por gracia, es una obra de Dios, no tiene nada que ver con nuestro mérito. Hay que entender que la condición de pecado, el pecado, ya no ha sido juzgado, ha sido vencido en relación a nosotros como hijos de Dios. Por lo tanto, esa condición ya no opera en nosotros, no tiene nada con nosotros. Y nosotros podemos leer con toda claridad que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ahora estamos establecidos en un nuevo pacto. Vuelvo a decir lo que dije al comienzo. Lo que nosotros vamos recibiendo, tenemos rápidamente que asimilarlo y aplicarlo a nuestra vida, porque estamos hablando de verdades fundamentales y ustedes saben que a mí me gusta hablar con la palabra de Dios. Yo no hablo, no soy un expositor, no soy un coach, yo soy un expositor, un maestro de la palabra, por eso que sustento, ¿no es cierto? Con todo, con la palabra o con la sabiduría de la palabra. Para nosotros, ¿qué implica el tetelestai? ¿Qué implica el consumado es? ¿Qué implica para nuestra vida? Número uno, implica seguridad, ¿ok? Porque nosotros estamos en un nuevo pacto, no basado en lo que yo hice, sino basado en lo que Jesús hizo. Ahora, no sé, yo te voy a decir algo, no es que estamos buscando meter la pata, pero si alguien mete la pata, entonces le da un borrón a la obra de Cristo. ¿Es así? No, no, de ninguna manera, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros fallamos, corregimos,
pero no le resta al pacto. Pregunto, ¿podemos hacer algo que le resta credibilidad al pacto? No, no hay nada, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más tenemos en nosotros? Recuerden el fruto del Espíritu. Podemos mencionar, solamente voy a mencionar algunos. Tenemos paz. Ahora, en Isaías 53 acabamos de leer que en la obra redentora, ¿no? Miren, esto fue profetizado, pero fue cumplido en la cruz. Fue profetizado en la época de Isaías, pero fue cumplido. No es una profecía que algún día se cumplirá. Ya fue cumplida, en demasía, fue cumplida. Y ahí dice el castigo para que tuviéramos paz. ¿Sobre quién cayó? Sobre Jesús. Y yo les explico algo, porque la paz no es una sensación, ni es una experiencia religiosa, como dice una canción, ni tampoco la paz es que yo me siento tranquilo a tomar mi café con los pies en alto, mirando un sunset limeño o trujillano o un sunset en la costa arequipeña. No, la paz no es algo, la paz es alguien. ¿Quién es la paz? El Dios Espíritu mismo, Santo. el Espíritu Santo, Dios mismo. Que el Espíritu Santo, al unirse a nuestro espíritu, trajo todos sus atributos, pero en nosotros es fruto, porque nosotros lo vamos a evidenciar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuántos saben que la palabra de Dios es verdad? Entonces, dígame, podemos tener fe en su palabra? La fe es ahora, pero tenemos esperanza en las promesas que faltan. ¿Cuántos tienen fe, pero a su vez también tienen esperanza de que Jesucristo viene por segunda vez? ¿Verdad que sí? Entonces cuando hablamos de esperanza es expectativa, ¿no? Entonces, y hay cosas que tenemos que entender, por ejemplo, como yo siempre digo, ¿no? También marca una línea divisoria entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿De acuerdo? El antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque, ¿qué dice la palabra en Hebreos? Que un cambio de sacerdocio, ¿qué cosa implica? Un nuevo cambio de orden. Entonces, ahora Jesucristo es nuestro nuevo sumo sacerdote, dice la palabra, según la orden de Melquisedec. Jesucristo era de la tribu de Judá y nosotros sabíamos que venía desde la otra realidad, desde la orden de Aarón, los levitas. ¿De acuerdo? Ahora, hemos hecho al comienzo algunas preguntas. ¿Y por qué era necesario que Jesús pagara un precio? Vamos a hacernos algunas preguntas, ¿no? Ustedes saben que a mí me gusta que operemos con el entendimiento de la mente ungida, la mente de Cristo. Ah, vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Ustedes creen que Dios no podía hacer así y podía borrar todo lo que estaba y podía hacer todo de nuevo? ¿Podía hacer o no? Sí lo Sí. podía hacer, pero Él cumple sus promesas, pastor. ¿De acuerdo? Entonces, Vale. porque para empezar, la misma palabra de Dios nos dice que Dios es justo. Y si Él hiciera eso, no sería justo. Es justo, fíjense, para que entiendan, Él es justo consigo mismo. Y jamás iba a hacer algo que transgrediera su propia realidad de justicia. Él es recto. Entonces nunca iba a hacer nada que sea fuera de eso. Él es justo para consigo mismo y eso es una garantía que nosotros tenemos. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que el hombre, el ser humano, fue el que cayó, cometió alta traición, se rebeló conscientemente con premeditación, alevosía y ventaja,
y le dio la espalda a Dios. Cometió alta traición. Vamos a verlo de esa forma. Entonces, ¿qué cosa era necesario? ¿Por qué no él llegó como Dios? ¿Por qué no llegó como Dios y resolvió el problema? Digamos, Jesús el verbo se encarnó. Pregunto, ¿el verbo encarnado tenía la autoridad y la capacidad para desaparecer a Satanás de una sola vez por todas? ¿En la primera? ¿Tenía o no tenía? ¿Qué piensan? Sí, por supuesto. Sí, Pero él se limitó a él mismo. Entonces yo hago una siguiente pregunta. Jesús, estoy hablando, Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Jesús operó como Dios, operó como ser humano, como hombre, en la tierra y en la tierra. ¿Cómo operó? como ser humano. Como ser humano, ¿de acuerdo? Por eso que la misma palabra de Dios dice que el primer Adán era un espíritu viviente. Y el postrer Adán, ¿a quién se refiere como el postrer Adán? A Jesús. A Jesús. Era un espíritu vivificante. Es decir, iba a dar vida. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, él cuando vence la tentación, él cuando desarrolla su ministerio, él cuando se iba a orar, él cuando enseñó, él cuando resucitó a Lázaro, él en todo lo que hizo, vuelvo a preguntar, ¿lo hizo como Dios o como hombre? Como hombre, ¿verdad? Como ser humano. Entonces, tenemos que marcar esa realidad porque eso nos deja un marco de referencia. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Lo que estaba haciendo Jesús es que si por un hombre, la misma palabra Dios lo dice, que si por un hombre entró el pecado, por uno también iba a llegar la respuesta. ¿Por qué hombre entró el pecado? Por Adán. ¿Por qué hombre llegó la respuesta? Por Jesucristo. ¿De acuerdo? Ok, entonces nosotros si nos vamos al huerto, y vuelvo solamente porque ¿qué es lo que quiero expresar? ¿Por qué si Satanás como un ángel, ¿no? Como el ángel de luz, Lucifer, eh, le falló a Dios y el hombre le falló a Dios, ¿por qué Dios no redimió a Satanás y sí redimió al hombre? A ver, ¿quién me responde eso? Puede repetir, pastor, disculpe, me distraje. Porque Satanás se rebeló, entró en pecado en él, o sea, él se rebeló de sí mismo, ¿no? Ok, está con la iluminación la pastora Sandra. Ok, efectivamente, la pregunta Marlene era si es que Satanás cayó y el hombre cayó, ¿por qué el hombre iba a ser redimido y perdonado y Satanás no? Por lo que expresó la pastora Sandra, permítanme enfocarlo desde otro lado, porque al ángel nadie lo tentó. Al ángel nadie lo tentó, ¿de acuerdo? Dice la misma palabra hasta que en él se halló maldad. ¿Estamos de acuerdo? En él se halló maldad. Entonces, el hombre sí, ahora sí, definitivamente fue tentado. No fue directamente tentado, fue tentado, a- se dio la vuelta a través de la esposa de Adán y como decimos, de taquito le cayó a él. Pero vamos a parar ahí y vamos a entrar al último segmento y donde seguimos desarrollando el tema. Vamos a detener la grabación.